Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos hoy en un nuevo encuentro de nuestro ciclo de conferencias virtuales de flebolinfología del Hospital Italiano. En esta oportunidad, finalizando el primer módulo sobre tratamientos endovasculares no térmicos, con un invitado muy especial que nos va a hablar sobre esclerosis ecoguiada con catéter y tumescencia. Hemos discutido ya previamente tratamientos no térmicos como el Benacil, GLU, tratamiento híbrido GLU-FOAM con la doctora Longi. La doctora Paola Ortiz nos ha disertado sobre el tratamiento mecanoquímico. Hemos hablado algo sobre esclerosis con el doctor Richter Baritina. Y finalmente, para finalizar este módulo, el doctor Cabesi va a disertar sobre sobre esclerosis ecoguiada con catéter y tumescencia, una técnica que él mismo ha descrito y que en los últimos años la hemos usado con bastante, de forma creciente, sobre todo en los medios de bajos recursos como es Latinoamérica. A todos los que están conectados, bienvenidos de nuevo y espero que sea una linda tarde, que compartamos y discutamos sobre nuestra especialidad. Para aquellos que es la primera vez que se conectan, tratamos de hacer de este seminario web lo más interactivo posible, lo que la tecnología nos permite, así que vamos a estar respondiendo preguntas que la audiencia tiene hacia el doctor Cabesi. Para eso va a estar el doctor Hernán Bauzón Modeno coordinando las preguntas de la audiencia. Les pido que las dejen en el box de preguntas y respuestas que está abajo. También te contamos con la participación de nuestros colegas del Hospital Italiano, que serán los panelistas del día, y hay algunos invitados de la casa que darán sus comentarios como panelistas invitados. Finalmente vamos a estar, como todos los webinars, terminando con la discusión de casos clínicos, y en esta oportunidad el doctor Ríos de Córdoba nos ha enviado un caso bastante interesante, que entre todos discutiremos a ver de qué manera lo hubiéramos resuelto. Bueno, sin más interrupciones, le voy a dar la palabra al doctor Cabesi. De nuevo, doctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor tenerlo. El doctor Cabesi es past president de la UIP y es además autor de numerosos libros sobre la flebología y linfología, artículos científicos, tratados sobre específicamente más ecodoppler y esclerosis. Es una eminencia en nuestra especialidad, así que es un placer tenerlo. Cuando vamos a valorar la literatura anglosaxona, por ejemplo, de Bradbury, en esta experiencia a 1, 6 y 12 meses, se ve que, por ejemplo, la oclusión es del 82.5% a un año con la escleroterapia ecoguiada con espuma. El mismo grupo, en este artículo sobre el control a 5, 8 años después de la escleroterapia con espuma, se ve que en general unos 15% de pacientes necesita retratamiento y no se habla aquí con detalle de recanalización, pero esos son los pacientes que fueron retratados. Naturalmente, recanalización puede ser, por ejemplo, del 25-30% a 5 años. Hay muchos estudios donde se compara la espuma esclerosante, por ejemplo, como en este caso, con láser, con radiofrecuencia, con stripping. Y lo que pasa es que a un año o a 3 años, en general, la espuma va a sufrir más en cuanto a recanalización. Probablemente en cuanto a calidad de vida son resultados similares. En cuanto a recanalización, naturalmente la espuma tiene más problemas. Decimos que las otras técnicas, porque sabemos que la esclerosis térmica, el tratamiento térmico, tiene muchos avantajes. Entonces, con Lorenzo Tessari hemos empezado a pensar a cosas diferentes para mejorar los resultados de la espuma. Una cosa fue, por ejemplo, el utilizo del butterfly, pero no era tanto interesante. La cánula tiene su sentido como el catéter. El catéter fue lo que más ha interesado a nosotros para finalizar mejor los resultados.
En este artículo del 2009 hemos aclarado cómo utilizando el catéter, como utilizando un gas fisiológico como la CO2 y cómo utilizando jeringas adecuadas y tumescencia, irrigación, podemos conseguir resultados mejores. Vamos a ver. Por ejemplo, utilizando el CO2 se ve que las burbujas son más pequeñas y eso es muy importante cuando se hace la espuma. Con CO2 conseguimos una espuma que lamentablemente es menos estable, pero tiene tiene una duración menor, pero tiene burbujas más pequeñas. También utilizando jeringas adecuadas sería cosa muy importante, porque es importante el diámetro de la burbuja. Y se ve aquí como la jeringa que casi no tiene silicón, como esta, es la mejor para finalizar una espuma con burbujas más pequeñas, menores, como se ve aquí. También utilizando jeringas sin silicón podemos conseguir una espuma más estable, como en este caso, como se ve claramente, en comparación a jeringas convencionales donde la espuma es mucho menos estable. Entonces, el catéter, la tumescencia, la irrigación. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cambiar las cosas sobre la espuma esclerosante? Hay muchas razones, por ejemplo, razones de bioquímica, de mecánica, de eficacia, de seguridad, y lo vamos a ver paso por paso, decimos. Kurosh-Parsi, en el mismo tiempo, cuando hemos publicado nuestro artículo sobre el catéter, la tumescencia y la irrigación, Kurosh-Parsi ha publicado este artículo donde muestra claramente cómo se puede poner de nuevo el catéter a lo largo de la safena interna, por ejemplo, en este caso. Luego se puede hacer la tumescencia que va a reducir el tamaño desde aquí a aquí y al final se pone la espuma dentro de la vena. Eso es muy elegante y está claramente explicado en este artículo. ¿Qué pasa bajo el punto de vista bioquímico? Lo que pasa es que todo el mundo sabe que cuando la vena es mayor, tiene un tamaño mayor, tiene también una recanalización mayor. Eso es un hecho. También cuando está mucha sangre, tenemos una recanalización mayor. Al final, ¿qué pasa? Es que la sangre es nuestro enemigo, porque la sangre es lo que va a molestar la espuma. Y eso se ve también en unas experiencias, como este artículo que hemos publicado en el 2002, y en otros artículos de Coleridge-Smith, de Ken Myers, que desde el principio se aclara que las venas mayores tienen una recanalización mayor. ¿Por qué? Probablemente porque la sangre va a molestar la espuma. Este es el artículo de Ken Myers, donde la safena va peor que las tributarias, que tienen un tamaño menor. ¿Por qué va a pasar esto? Kurosh-Parsi, con muchos artículos, lo ha aclarado. ¿Por qué va a pasar que la espuma está neutralizada por las albuminas? Está neutralizada sobre todo por las células de la sangre, glóbulos rojos y blancos. Y lo que ha demostrado en estos artículos con mucha ciencia, decimos, es que básicamente la acción química de la espuma en la safena interna está inversamente proporcionada a la distancia desde el punto de entrada de la aguja. Entonces, cuando utilizamos una aguja, lo que va a pasar es que probablemente tenemos una buena acción química de la espuma en el lugar donde entra la aguja, lo que no es verdad a distancia. Por ejemplo, si ponemos la aguja al medio del muslo, naturalmente al callado llega una espuma menos activa. Eso ya está aclarado por los estudios de Kurosh-Parsi. En este estudio de Watkins también se ve claramente como medio mililitro, simplemente medio mililitro de sangre de natura ruina, decimos, 1 mililitro de 3% de tetraacilsulfato de sodio. Entonces, simplemente medio mililitro de sangre es un problema
para neutralizar lamentablemente la acción química de la espuma. En este artículo que hemos publicado en el 2014 con Lorenzo Tessari, hemos valorado qué va a pasar con espuma cuando está en contacto con las proteínas de la sangre. Para hacer la cosa simple, cuando ponemos la espuma en la vena de la pierna, por ejemplo, en ramas tributarias o safena distal, eso esclerosante se ve claramente que va a pasar. Pero cuando sacamos el sangre desde la vena femoral común y sacamos la proteína, la concentración del tetradesilsulfato de sodio es cero, como aquí y como en este paciente también. ¿Qué significa? Que probablemente todo el tetradesilsulfato de sodio está pegado con glóbulo rojo y sobre todo con proteínas. Por eso a la vena femoral común no llega un tetradesilsulfato de sodio activo, que estaba denaturado, neutralizado por la proteína antes. Lo mismo lo hemos valorado con la electroforesis para valorar qué pasa en 8 segundos, que es el tiempo que se pone con la electroforesis capilar, electroforesis o agarose gel electroforesis. De nuevo, lo que pasa es que en 8 segundos la reproducción del gráfico es igual con o sin tetradesilsulfato de sodio. Entonces, probablemente en pocos segundos el tetradesilsulfato de sodio va a ser pegado, decimos desactivado por las proteínas de la sangre, lo que es bueno como seguridad, lo que es malo como eficacia, porque naturalmente vamos a neutralizar la acción química. Esta diapositiva de Kurosh-Parsi nos muestra cómo lo que va a pasar cuando inyectamos tetradesilsulfato de sodio polidocanol a concentración que va a subir, hay una neutralización por el suero fisiológico, por el plasma, por la sangre. La mayoría del problema es la sangre, porque la sangre neutraliza muchísimo la acción química del tetradesilsulfato de sodio o del polidocanol. Y lo que sabemos naturalmente es que necesitamos una concentración ideal dentro de la vena, no dentro de la jeringa. Por eso, todos estos factores, las proteínas, la sangre, la disolución dentro de la vena, son problemas que crean una reducida eficacia final luego de nuestra inyección a través de una aguja en una vena llena de sangre. Ese es el problema que tenemos cuando hacemos la escleroterapia con espuma esclerosante. De nuevo, cuando tenemos una vena muy grande es un problema porque está llena de sangre. Y la vena también tiene sus tributarias y perforantes que traen sangre continuamente por la presión venular residua. Y eso de nuevo va a molestar el resultado final. ¿Qué hace la tumescencia? Bueno, básicamente utilizando tumescencia, lo que se hace normalmente en el láser, en radiofrecuencia, lo que hacemos es incrementar, subir la presión transmural, la presión tisular, y eso va a reducir el tamaño de la vena, y eso de nuevo va a reducir el tamaño y el flujo de tributarias y de perforantes. Entonces, la cantidad de sangre dentro de la vena que queremos esclerosar es mucho, mucho menor. Y por eso, cuando tienes menos sangre, tienes menos trombo y tienes más fibrosis, porque la esclerosis siempre va a traer esclerotrombo. En este caso, con tumescencia, es más esclero y menos trombo. Y trombo es recanalización. Esclerosis, fibrosis no es recanalización. Por eso la tumescencia probablemente va a conseguir la posibilidad de esclerosar la vena también con una cantidad de espuma menor. Aquí se ve, es una diapositiva elegante del doctor Urbane, como una vena normalmente, por ejemplo, de 8 milímetros antes de la tumescencia, si tú pones la espuma se va a diluir, se va a contactar la sangre. Luego de la tumescencia, la vena básicamente tiene un tamaño que es el tamaño del catéter. Bueno, puesto que tú, por supuesto, tú vas a poner tu catéter dentro de la vena y vas a hacer la tumescencia.
¿Y qué pasa? Que necesitas mucho menos espuma para rellenar la misma vena. Y esa es una demostración muy elegante. Había Nick Morrison conmigo, estábamos en Rimini trabajando, y le digo, Nick, hace mucho tiempo, hablamos del 2008, le digo, Nick, por favor, ¿me enseñas a hacer una buena tumescencia? Bueno, él me dice, por favor, dame una vena muy grande para explicarte cómo se hace. Esa era una vena safena magna muy grande, que es de 24 milímetros con paciente acostado. De pie, eso era 38, era un aneurisma, es un verdadero Godzilla. Tratar Godzilla no es fácil, necesitamos algo. Y eso me dice, bueno, me dice Nick, lo voy a tratar con tumescencia y luego tú lo tratas con espuma. Esa es la misma vena, de Godzilla a un gatito. Es mucho más fácil tratar este gatito que Godzilla, naturalmente, con espuma. Entonces, desde el principio se comprende muy rápidamente cómo es necesario utilizar la tumescencia para poner espuma adecuada y no molestar la acción de la espuma. Para valorar qué pasa con tumescencia, hemos hecho este estudio que fue publicado en Vensen Lymphatics, donde valoramos 3 grupos. Un grupo sin tumescencia, otro grupo con tumescencia bajo el control visual, otro grupo tumescencia bajo el control con ultrasonido, que es una manera de hacer la tumescencia más adecuada, decimos, más mirada. Bueno, esa es la tumescencia, por ejemplo, sin guía ecográfica, y esa es la tumescencia con guía ecográfica, esa es la fascia de la safena magna, la safena interna, esa es la fascia muscular, ese es el compartimento safeno, y dentro de la vena safena interna está el catéter. ¿Qué va a pasar? Que ponemos la tumescencia exclusivamente dentro del compartimento safena, lo que va a reducir la vena simplemente a una venita de 1 milímetro, que es el tamaño del catéter, nada más, porque era una vena mucho más grande. Bueno, hemos hecho escleroterapia con catéter y tumescencia, con guía ecográfica, sin guía ecográfica con tumescencia y sin tumescencia. Son 3 grupos, una comparación. Como resultado clínico, la recurrencia clínica a 14 meses era de 0 en caso de tumescencia ecoguiada, 6% de tumescencia sin guía ecográfica y 6% en caso de ausencia de tumescencia. Lo que es mucho más interesante es lo que pasa bajo el punto de vista del ecocolor Doppler. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que en el grupo con la tumescencia ecoguiada tuvimos una oclusión total del 82% a 14 meses y un reflujo muy bajo y un flujo anterógrado dentro de la vena residual abierta en pocos casos. Tenemos una estadística claramente diferente, un 71% de oclusión completa y mucho reflujo y poco flujo anterógrado cuando utilizamos la tumescencia bajo la guía visual o no utilizamos tumescencia. Entonces, la análisis estadística ha mostrado que utilizando tumescencia ecoguiada tuvimos resultados mejores que los otros grupos. Y, cosa interesante, cuando la vena safena permanece abierta, recanalizada, decimos, tiene un tamaño muy pequeño, 0.9 milímetros, menos de 1 milímetro. Esa vena que tiene una recanalización luego del catéter con espuma y tumescencia es una venita que va a ser recanalizada, en este caso era en el 18% de los casos, pero en muchos casos tenía recanalización con flujo anterógrado, que básicamente es una vena normal, flujo anterógrado. Entonces la tumescencia va a funcionar. ¿Por qué utilizamos irrigación también, juntos con la tumescencia? Bueno, básicamente porque la sangre, no obstante la tumescencia, va a rellenar un poco siempre la vena savena. Con la irrigación de suero fisiológico podemos claramente poner el suero para limpiar la vena continuamente durante la tumescencia y sobre todo antes de poner la espuma al final de la tumescencia. ¿Por qué?
con la irrigación de suero fisiológico limpiamos la sangre de tributarias y perforantes y podemos ampliar de nuevo la eficacia, el contacto, el tiempo de contacto de la espuma cuando llega dentro de la vena. Por ejemplo, Ken Myers, utilizando la irrigación, ha tenido resultados similares entre líquido y irrigación contra espuma. Es un ejemplo de cómo la irrigación va a funcionar también con el líquido. Ese es otro artículo donde un grupo de Egipto lo que han hecho utilizando cánula, no catéter, con irrigación. Otro grupo, cirugía. Básicamente, a un corto plazo, tenían una oclusión de 88% en los dos grupos y la satisfacción del paciente era similar en los dos grupos. Entonces, simplemente la irrigación con cánula y espuma puede ayudar a tener resultados interesantes. Entonces, el secreto de la irrigación es que durante de la tumescencia y al final de la tumescencia podemos, por una parte, irrigar la punta del catéter que está cerca del callado y toda la safena proximal. Por otra parte, a través de la gocánula que está por abajo, vamos a irrigar toda la parte baja. Entonces, la combinación de la irrigación proximal con la irrigación distal va a realizar una vena básicamente vacía de sangre antes de poner la espuma. Ese es el catéter con la punta cerca del callado y al final se pone la espuma. ¿Y qué pasa? Lo que resulta es una venita de 1 milímetro o menos, es un film blanco que es la espuma, que permanece así porque está la tumescencia, porque estaba antes el suero fisiológico, luego la espuma, y está también la acción de la adrenalina, porque la adrenalina va a mantener la vena de tamaño muy pequeño por el espasmo farmacológico, además del espasmo inducido por la tumescencia, mecánico. Entonces, una reducción de tamaño mecánica que se copla con una reducción de tamaño química, que permanece por unos 10-15 minutos. Y esa es una posibilidad para tratar también tributarias que van a entrar dentro de la safena interna, molestando. Con este método se va a bloquear también la posibilidad del flujo a través de tributarios. Bueno, hemos valorado si este método tiene su eficacia. Por esto, combinando la esclerosis con catéter, por ejemplo, en este caso de la safena interna, catéter dentro de la safena interna, tumescencia, irrigación. Y flebectomía de ramas tributarias. Bueno, se puede hacer la flebectomía o se puede hacer luego la flebectomía, se puede hacer la esclerosis luego, lo que queréis. Nosotros preferimos hacer todo en un tiempo, porque los italianos las italianas son muy exigentes. No quieren esperar. Hacemos todo en un tiempo. Esclerosis de la safena, flebectomía tributaria. Bueno, en este estudio se puede ver cómo la esclerosis de la safena interna y tributaria con flebectomía, en este caso la safena anterior, en este caso la safena externa y tributaria con flebectomía. ¿Qué ha pasado? Hemos publicado este artículo hace 3 años, donde aclaramos cómo el catéter con espuma, por medio de la tumescencia, por medio de la irrigación, va a conseguir resultados interesantes. Fue publicado en el European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. Vamos a valorar este estudio. Hemos tratado 88 miembros con varices primaria y incompetencia de la vena safena interna. Como se puede ver, es un estudio muy masoquístico, muy masoquístico. ¿Por qué? Porque el tamaño de la safena es enorme. Cuando vosotros valoráis la literatura sobre láser, radiofrecuencia, lo que sea, espuma, la mayoría de los estudios tienen un tamaño de safena interna de 5 o 6 milímetros, lo que significa que la válvula terminal de la safena interna es probablemente competente. De todas maneras, es una safena pequeña. Nuestra safena, nuestros pacientes tenían una safena que tenía un tamaño medio de casi 8 milímetros al tercio proximal del muslo,
entonces una safena muy grande, donde la tumescencia está indicada, donde la irrigación está indicada. Entonces es un estudio masoquístico, porque tratando venas menores, con un tamaño menor, será mucho más fácil conseguir resultados maravillosos. Entonces en este caso tratamos venas grandes y esa es la dosis que hemos utilizado por cada miembro, por cada safena interna. 7 mililitros de espuma en estos casos. ¿Cómo hemos trabajado? En anestesia local, canulizamos la vena con un kit y ese es el catéter 4 French que tiene la punta flake obstruida, la punta cerrada y tiene 2 agujeros por el lado de este catéter. Utilizamos una tumescencia con mepivacaína con adrenalina y luego hay la enfermera, bueno, que va a rellenar la vena de suero fisiológico en el mientras yo hago la tumescencia. Utilizamos la espuma fue utilizada, es la espuma con tetraetilsulfato de sodio 3% combinada con CO2 y O2. Y formamos la espuma con el método Tessari y la introducimos por medio del catéter 4 French. Ese es un ejemplo del kit que hemos utilizado. Luego al final ponemos media elástica en la gran mayoría de los casos. Por ejemplo, en este caso utilizamos una media elástica 35 milímetros de mercurio, que es la Struva 35. El paciente anda muy rápidamente y ese es un estudio también que hemos publicado sobre la posibilidad de utilizar una media elástica luego de esta operación con catéter y fluido. Bueno, adelantamos. ¿Cuál es el follow-up? Bueno, el follow-up lo hemos hecho a un año, a un mes, a 6 meses, a 12 meses y a 3 años, 36 meses. Es un follow-up clínico y ecocolor Doppler. Valoramos ahora los síntomas relacionadas a la procedura. Básicamente el dolor es muy poco porque es simplemente el dolor de la aguja que pone la tumescencia en 3-4 lugares, por ejemplo, del muslo. La parestesia muy poco y la pesadez también. A 3 días, a 7 días, como podéis ver, son síntomas muy pequeños. El dolor luego de la operación es casi nada. Entonces, los síntomas antes y después de la procedura, a 40 días después de la procedura, van a mejorar. Lo que es el dolor, lo que es la pesadez, lo que es la parestesia, antes y luego de la procedura tienen una mejoría que es estadísticamente significativa. Ahora hablamos de la recurrencia clínica. ¿Cuántas varices van a volver en el miembro operado? Esa es la recurrencia clínica. Básicamente, a 3 años, los 5% de los miembros operados tienen nuevas varices. Naturalmente, eso es una cuestión no solamente de safena, pero también una eficacia también por medio de la flebectomía que ha sacado las varices. Entonces, una recurrencia clínica del 5% a 3 años. Recordamos que son safenas de 8 milímetros de tamaño medio. Hemos también tratado pacientes de safena de 12, de 13 milímetros, que son masoquistas. Safenas por masoquistas, decimos. Ok, ahora vamos a valorar el resultado que yo pienso es el más importante. Como se puede ver aquí, tuvimos a 3 años un 89.4% de oclusión residual persistente, ¿ok? Como un 90%. Pero cuando valoramos los pacientes, los miembros, perdón, que tienen recanalización, solo el 3.5% a 3 años tiene un reflujo. Los 7.1 tiene una vena recanalizada, pero con flujo anterógrado, lo que es una vena normal. Entonces, como resultado final, del 100% de la safena tratada, solamente el 3.5% de safena tienen reflujos a 3 años, lo que es un resultado extremadamente diferente según mi humilde experiencia
en comparación a la escleroterapia con espuma tradicional, que no podemos conseguir este resultado con una espuma tradicional por medio de la espuma ecoguiada. Esa es la curva de Kaplan-Meier que va a mostrar qué pasa según el seguimiento. Y lo que es interesante cuando utilizamos esta técnica es que la vena desaparece completamente cuando todo va bien. Se puede ver claramente cómo la vena va a desaparecer, lo que no es fácil conseguir simplemente con la escleroterapia ecoguiada con espuma. Y eso es un gran avantaje por medio de la tumescencia. La reducción de la sangre va a conseguir mucho más fibrosis que trombosis. Por eso la fibrosis, la vena desaparece. Ahora Fanny va a pasar un video, porque por Zoom es mejor que lo va a pasar la doctora Fanny, donde vamos a ver un momentito por 4 minutos cerca la canulación, la irrigación y la tumescencia. Canulizamos la vena con una aguja, por ejemplo 21 gauge, y luego de canulizarla, eso ya todo el mundo lo hace con el láser con radiofrecuencia, naturalmente, luego de canulizarla con la aguja, vamos a pasar el hilo guía dentro de la vena, un hilo guía muy pequeño para canulizar toda la vena, y luego del hilo guía vamos a poner naturalmente el catéter, perdón, antes el introductor y luego el catéter dentro de esta vena. Todo lo hacemos con material muy pequeño que se utiliza también por una canulización transradial para reducir toda la molestia, decimos, y también para canulizar venas pequeñas de 3-4 milímetros, o podemos canulizarla bien también con este material. Bueno, como se puede ver aquí, podemos por una parte utilizar la irrigación por medio del suero fisiológico a través del introductor y eso va a poner, decimos, la irrigación por la parte distal de la safena. Cuando ahora vamos a poner el catéter dentro de la safena interna, lo vamos a poner y a través de la irrigación vamos a irrigar toda la parte proximal de safena, ¿ok? En este caso específico. Entonces ponemos el catéter, luego el catéter llega hasta la punta, en este caso hasta aquí de la safena, y lo podemos cortar o no cortar y conectamos y ponemos suero fisiológico por dentro del catéter y por dentro del introductor. La combinación de suero fisiológico dentro del catéter y dentro del introductor va a vaciar la vena básicamente de toda la sangre que pasa dentro de la vena como estasia y como flujo de tributarias o de perforantes, lo que sea. Luego vamos a poner ahora la tumescencia, que va a empezar en el lugar decimos, de donde entramos dentro de la vena, y eso, bueno, no necesitamos la guía ecográfica por hacerlo, y eso es lo que vamos a hacer, lo que yo llamo una ligadura mecánica por medio de la tumescencia. Entonces, haciendo mucha tumescencia por la parte distal de la safena donde entramos con el catéter, lo que creamos es un compartimiento de presión muy alta que va a bloquear la sangre que sube por la safena distal y va a bloquear todas las tributarias. Entonces es como realizar una ligadura distal de la safena porque la safena está completamente aislada de la parte distal y ahora vamos a poner tumescencia dentro de la safena, que es donde queremos, decimos, poner luego la espuma. Se ve el catéter, en este caso es una procedura que se hace en un, decimos, en un ambulatorio quirúrgico, lo llamamos aquí así en Italia. Se ve el catéter y bajo la guía de la ecográfica se ve el catéter, ponemos la aguja muy cerca del catéter y inyectamos la tumescencia muy cercanos a donde pasa el catéter, para que realizamos una tumescencia dentro del compartimento safeno y no fuera del compartimento safeno, para crear la máxima reducción de tamaño posible dentro del compartimento safeno, y la safena se va a reducir a una vena de muy pocos milímetros, decimos. Fanny, si tú quieres, ahora puedes pasar el segundo vídeo, porque no sirve para verlo todo esto.
En el segundo vídeo se ve la primera parte un poquito y también se va a ver, ahora lo vamos a ver, cómo vamos a utilizar el suero fisiológico. Ese es el segundo vídeo. Utilizamos el suero fisiológico a través del introductor. Ponemos el catéter dentro de la vena de nuevo, lo medimos y lo ponemos hasta 5 centímetros del callado, porque lo ponemos no muy cercano a la vena femoral común. Utilizamos la tumescencia y con la segunda jeringa vamos a utilizar también el drenaje de suero fisiológico. Eso es como inyectamos decimos, la tumescencia, y ahora vamos a preparar la espuma con jeringas Discardit, que utilizamos la jeringa sin silicón, y vamos a inyectar la espuma dentro de la vena a través del catéter, y retrayendo el catéter vamos a dar a la espuma 1 mililitro cada 5 centímetros. Así que, por ejemplo, toda la safena del muslo, que puede ser, por ejemplo, unos 40 centímetros, va a ser rellenada con 8 mililitros de espuma por toda la safena. Y eso es lo que va a pasar como compresión final. Si puedes darme la pantalla de nuevo. Ahora de nuevo, Aquí. Atilio, comparte tu pantalla. Sí, ok, perfecto. Voy a compartirla. Un segundito. Perdón que tenemos que hacer esto porque no pasaba bien el vídeo. Un segundito solamente. Entonces, ese es el método que hemos visto. Estamos acabando la presentación. Ok. Ok. Entonces, en el mundo se está difundiendo la utilización del catéter para tratar pacientes, sobre todo con tamaño bastante grande, decimos, porque tratar una safena de 4 milímetros o de 5, probablemente no necesitamos de catéter y de tumescencia. Eso lo vamos a discutir. Naturalmente, yo amo esta técnica y la utilizo en la mayoría de los casos, pero hay muchos casos, muchos autores que han utilizado el catéter sin tumescencia, sin irrigación, consiguiendo a 6 meses, a 12 meses, resultados bastante interesantes. Aún no es un resultado tan bueno como vamos a ver que conseguimos en nuestra experiencia. Por ejemplo, en este caso con catéter y espuma, estos amigos de la India han conseguido resultados similares con radiofrecuencia y con catéter con espuma. En cuanto a calidad de vida o a Venus Clinical Severity Score o Venus Disability Score, los resultados a 90 días eran muy similares. Eso es interesante porque del Egipto, aquí había una publicación en el European Journal of Vascular Surgery, donde se ve claramente que ellos tienen resultados a 3 años muy similares a nosotros, donde no está reflujo en el 89% de los casos. Bueno, en nuestro caso un poquito mejor, pero son resultados interesantes. Ese es otro caso de Egipto, donde se ve que el resultado a corto plazo era del 92% de suceso. Esa es una experiencia italiana de Camillo Orsini, muy interesante porque ha comparado la espuma tradicional ecoguiada con aguja con espuma por medio de catéter, sin tumescencia en este caso. Lo que pasa es que a largo plazo, porque hablamos de 52 meses, entonces más de 4 años, a largo plazo, la diferencia entre los dos grupos es evidente en favor de la utilización de catéter. Entonces, la utilización del catéter con espuma, en este caso, ha aclarado un resultado mejor que la escleroterapia tradicional ecoguiada. Esta es una experiencia polaca del doctor Urbanek, donde de nuevo a 18 meses se ve que la tasa de oclusión está cerca del 90%. Ese es el catéter con espuma con tumescencia. Vamos a mejorar resultados, porque a 18 meses tenemos una oclusión residual de casi 90% en estos 34 pacientes.
Otro artículo del Egipto. Bueno, me podía preguntar, ¿por qué todos estos flebólogos de Egipto utilizan catéter con espuma? Porque estaban haciendo cursos conmigo en Egipto o en Italia. Han amado la procedura, que es tan barata. En Egipto como en Italia tenemos que arrojar el dinero, porque no tenemos dinero, estamos pobres, y por eso utilizamos lo que funciona gastando menos. Entonces también en este estudio, por ejemplo, han conseguido resultados bastante interesantes, un 84% de oclusión a 6 meses. Ese es el Brasil, otro país donde estuve dando cursos, donde la gente estaba interesada a un método tan barato para conseguir resultados interesantes. Ese es un estudio randomizado, controlado entre escleroterapia ecoguiada y escleroterapia tradicional contra escleroterapia con catéter y tumescencia. Lo que ha pasado, como se ve aquí, es que los retratamientos a 28 días o a 6 meses eran mayores en número mayor con la escleroterapia convencional en comparación a la escleroterapia con catéter. Naturalmente, en este estudio se utilizaba otro líquido esclerosante, otra manera de hacer la escleroterapia, pero los resultados son interesantes en cuanto a comparación. Ese es un estudio turco de la Turquía, donde los pacientes mayores, decimos que tienen más de 65 años, tuvieron resultados muy similares a pacientes jóvenes cuando se utiliza el catéter con espuma para tratar venas varicosas y safena interna. Entonces el catéter también en Turquía, como en otros países, está andando. Eso al final es un artículo muy importante porque es la primera revisión sistemática y metaanálisis de escleroterapia con espuma por medio de catéter. Y que dice, básicamente, en este estudio sobre más de 3.600 pacientes, entonces una valoración muy grande de muchos estudios, lo que ha pasado es que claramente los resultados del catéter son mejores que los resultados de la escleroterapia tradicional por aguja, en cuanto a eficacia, en cuanto a seguridad. Eso es como una conclusión que avalora que tenemos que utilizar el catéter si queremos conseguir resultados similares al láser y la radiofrecuencia. Ese es un comentario extremadamente importante por Paul Thibault y Kourosh Parsi, que son los dos que han hablado, que han escrito mucho sobre la tumescencia. Y ellos básicamente van a decir con claridad, se dice, no sé si se dice claridad, van a aclarar que los resultados con la tumescencia es mayor eficacia, menor complicaciones como tromboflebitis, como dolor, como pigmentación. Entonces, ellos dicen que la tumescencia va a ayudar para conseguir una vena vacía cuando entra la espuma. Es el secreto, decimos, de la escleroterapia con espuma. Andando al final, la seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad? Bueno, complicaciones están, pero son complicaciones, en nuestro caso, en nuestra casuística, bastante pocas, se puede ver. Bueno, yo personalmente he operado más de, más de 2.000 pacientes con esta técnica y tuve como 8 pacientes con una trombosis venosa profunda de la pierna, no del muslo, entonces de vena poplita y sobre todo de la pantorrilla. Esas son complicaciones tradicionales. Lo que es interesante es que es una procedura que se hace muy rápidamente en una consulta quirúrgica y no es una necesidad de hacerlo en un quirófano verdadero. El kit va a costar muy poco y seguramente vamos a gastar mucho, mucho menos dinero que radiofrecuencia, láser, moca, pegado, la cola, la posibilidad de utilizar todo eso que, por ejemplo, va a costar mucho más. Y en este momento, que es bastante complejo, que tenemos el COVID, que el futuro de la medicina está bastante complejo, creo que la posibilidad de utilizar un catéter con plebectomía en caso es una posibilidad para conseguir con tumescencia e irrigación un tratamiento
muy barato y seguro y eficaz por la safena interna, por la safena externa, por la safena anterior. Y podemos tratar tamaños grandes, lo que era un grande problema por la espuma. Y seguramente incluir la tumescencia y la irrigación va a ayudar para conseguir el resultado final. ¿Por qué voy a mostrar esta diapositiva? Es una diapositiva con un Atilio muy joven, es una diapositiva del 1999, y eso a la derecha es George Fagan. George Fagan es un mito. Bueno, ahora no está porque se murió lamentablemente hace unos años. Él estaba hablando todo el tiempo de su sueño. Si quieres conseguir un resultado verdaderamente fantástico en la escleroterapia, tienes que vaciar la vena. Me lo estaba diciendo en Bremen, en Alemania, hace 20 años. Todo el tiempo me decía, Atilio, vacía la vena, vacía la vena. Bueno, ¿cómo vaciarla? Levanta la pierna, pone vendaje. Todo eso va a funcionar poco. ¿Cómo podemos vaciarla? Con la tumescencia y con la irrigación. Por eso me gusta dedicar todo mi trabajo a este grande hombre de una inteligencia increíble que ha lanzado el futuro de la escleroterapia, que lo estamos realizando de forma interesante. Por eso creo que podemos gastar menos dinero y podemos utilizar una técnica segura, con eficacia, para tratar la safena, y agradezco muy sinceramente por vuestra atención. Wow, muchísimas gracias, Atilio. Ha sido De una nada. presentación espectacular, muy claro, muy preciso, además un español fantástico y un nivel, No, bueno, eso no. y un nivel científico también, la verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Voy a ir primero a nuestros panelistas, de mis colegas del Hospital Italiano, si quieren hacer alguna pregunta al doctor Cabezzi. Fanny, Sí, ¿me escuchan bien ahí? sí, perfecto, doctor. Bueno, yo primero lo que quería era agradecerle a Tilio Cabezzi el nombre del sector de flebología y linfología en el Hospital Italiano, que haya tenido la diferencia de estar con nosotros y que nos haya brindado su experiencia y que nos haya dado una conferencia tan animada, diría yo, que se hizo muy, muy fácil de escuchar y de digerir. De las conclusiones que yo saco es que está absolutamente claro que la esclerosis ecoguiada con catéter y tumescencia es superior en efectividad a la esclerosis sin catéter y sin tumescencia. Ahora, si eso lo comparamos con los métodos de ablación de hoy en día, y no entendí mal, los números que mostró Cabezzi y que reportan en algunas otras series son bastante similares a los resultados con las terapias térmicas o no térmicas. Y obviamente me parece que el lugar que se va a ganar este tipo de procedimientos, si a futuro sigue mostrando resultados similares a los otros, es por el costo. Obviamente el costo va a ser infinitamente menor y, por supuesto, para lugares como los nuestros y demás, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso estoy preguntándole al doctor y si está de acuerdo fundamentalmente en que la gran ventaja del método sería el costo. Bueno, sí, sí, seguramente es el costo, eso sí. No sé si puedo decir que es más tranquilo bajo el punto de vista de la seguridad, porque naturalmente la láser y radiofrecuencia no tienen grandes problemas de seguridad. Bueno, decimos que es una metódica que tiene solo el riesgo, decimos, de la espuma, que es un riesgo controlado. En general se habla del 0.2% de trombosis venosa profunda. Y naturalmente el costo es diferente. Probablemente es una técnica muy sencilla que se puede hacer cuando se maneja bien. Yo personalmente creo que es también no solamente
el costo, pero un poco también pienso que es más segura, porque yo creo que la espuma manejada de esta manera va a ser una cantidad tan pequeña de 5, de 6, de 8 mililitros, que básicamente en mi personal experiencia, ya lo dijo, 8 casos sobre casi 2.000 pacientes de trombosis de pantorrilla y una sola de popltea. Entonces, Atilio, una pregunta, perdón. ¿Hacen profilaxis para trombosis y sí, tromboembolismo? sí, en ¿En todos Italia los pacientes? sí, porque en Italia los abogados son terribles. Ujú, claro. Entonces, ¿sabe? Lo hago solo el primer día, solo el día mismo, solamente en casos muy especiales donde hay trombofilia, donde había un síndrome post-trombótico, lo que sea, puedo utilizar más, pero solamente el día cuando hago la procedura le pongo una profilaxia con heparina. Perfecto. Bueno, Fanny, sigue con algún otro panelista. Sí. Fanny, perdón. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la presentación. En relación a la pregunta del doctor Martínez, ¿qué control posoperatorio hace con el ecodoppler en lo que sería, que se ha leído en algún que otro artículo, el EFIT, que sería el símil al EGIT, ¿no? Sí, entonces lo que hago, bueno, en el principio, por los primeros, decimos, primer año, 2 años, hemos controlado siempre a 7 días, a 28 y 40, bueno, me parece que era así. Ahora no, ahora controlamos a 7 días solamente cuando el paciente tiene un problema, por una cuestión también logística, económica, ergonómica. De nuevo, en Italia estamos intentando de crear como un algoritmo para hacer cosas adecuadas bajo el punto de vista económico, de eficacia, de seguridad. Y por eso lo controlo, el paciente lo controlo a 30 días directamente, si no hay algo que puede sugerir una complicación. Sí. Cuando lo controlaba 7 días, habían casos con este esclerotrombo muy cerca o un poquito dentro de la vena femoral común que va a desaparecer completamente a 30 días en, decimos, todos los casos. Solamente 8 casos, como había dicho, que tenía, pero era la pantorrilla. Uno solo que tenía la trombofilia ha tenido una verdadera trombosis femoropoplea. Uno solo, porque tenía una trombofilia muy grande, no lo sabía. Bien, gracias. Perfecto. Bueno, los felicito por la presentación. La verdad que muy clara, muy concisa, así como dijo Fanny. Todas las preguntas que fui escribiendo mientras veía la presentación, la mayoría fueron contestadas con su exposición, así que los felicito por eso. Sí me gustaría preguntar en cuanto a lo que es el posoperatorio. Dijo que el día de la cirugía se le ponía elastocompresión con media elástica y eso lo mantiene por tiempo prolongado, ¿o cuánto es el tiempo que lo mantiene? Sí. Bueno, la mayoría de los pacientes utilizamos media elástica, como un Stuba 35, una media de segunda clase, lo que sea, por 24 horas, día y noche, por 7 días. Hay pacientes, unos 25-30%, que utiliza vendaje multicapa adhesivo siempre que no se toca por 7 días. Luego sacamos el vendaje con la media elástica, los Steri-Strip, y porque no ponemos puntos y vamos a través de la piel, naturalmente, con acceso transcutáneo. Y bueno, luego, en caso de necesidad, el paciente toma analgésico, lo que va a pasar muy raramente. Ese es un vantaje claro sobre láser y radiofrecuencia y pegado, porque todo el mundo sabe que el láser, radiofrecuencia un poquito menos, pero láser y pegado tienen tromboflebitis mucho más que esta metódica. Esta metódica casi no puede tener tromboflebitis porque la espuma está muy reducida, compresa, presionada por la tumescencia, entonces al final la sangre está muy poco y no hay una inflamación que va fuera de la túnica adventicia, básicamente. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes, Atilio. Bienvenido, felicitaciones por su excelente presentación. Quiero poner énfasis que es un método que goza de muchas bondades, entre ellas es simple de realizar, es accesible económicamente, y más teniendo en cuenta la realidad que vivimos muchos flebólogos en nuestro país.
es un método efectivo y que si no logramos la efectividad podemos repetirlo. Sobre todo no dependemos de aparatología, que eso es algo importante. Y bueno, tiene una baja incidencia de complicaciones y reacciones adversas, que en general como todos los métodos mini-invasivos. Te quería preguntar, ¿qué limitaciones encontraste en el método? Porque vi que incluso resuelven dilataciones aneurismáticas de hasta 25 milímetros. Pero ¿qué limitaciones encontraste? Y si tuvieras que elegir un método de ablación, sé que preferirías pero teniendo en cuenta lo que es la efectividad, las complicaciones, ¿cuál aconsejarías? Bueno, soy un cirujano vascular y por eso cuando hay aneurismas safenas, por ejemplo en el callado o lo que sea, me gusta sacarlos porque poner también una radiofrecuencia, lo que sea, como la espuma en una vena de 35 milímetros, bueno, no tiene mucho sentido en general. Decimos. Naturalmente, radiofrecuencia, láser y espuma con catéter tumescencia va a reducir el tamaño y eso nos ayuda muchísimo. Las limitaciones, antes que nada, puede ser el tamaño, muy grande, eso sí. Y por eso hay pocos casos cuando yo voy a hacer, por ejemplo, es un detalle técnico, no es interesante probablemente, cuando hay un grande aneurisma voy a hacer un acceso chirurgical para tomar la safena, ligarla y poner el catéter solamente, por ejemplo, en la parte más proximal, en casos muy selectivos. Entonces el tamaño puede ser un problema. Puede ser un problema, decimos, pacientes con trombofilia importante, con infección, todas las clásicas contraindicaciones que conocemos. Decimos que probablemente esta metódica, como la radiofrecuencia, como el láser, como el pegado, van a tener un futuro de cirugía de tratamiento mini-invasivo, lo que nos satisfecha por la mayoría de los casos. Bien, muy bien, muchas gracias. Y te No, felicito por tu presentación y el excelente español. no, Sí. bueno, eso lo voy a mejorar cuando tenga ocasión de hablarlo. Bueno, en la audiencia tenemos a varios amigos de la casa. Está el doctor Martín Mazurco, que ahí, Martín, te estoy dando audio. No sé si estás. ¿Querías hacer algún...? Hola, Hola, Martín. sí, ¿cómo va? Doctor Cabesi, me encantó la presentación y lo que quería consultarle era si había utilizado algún método para, como los Patient Reported Outcomes, los resultados basados en los reportes de los pacientes, porque yo hice una pequeña experiencia y realmente lo que noté es que el paciente, comparado al láser, tuvo satisfacción similar entre uno y el otro. No sé si había tenido la misma percepción, digamos, del método. Sí, en mi presentación yo he mostrado también los síntomas del paciente, decimos en la primera semana, o la diferencia de síntomas antes y después de la procedura, decimos 40 días después. Y bueno, y como síntomas relacionados a la procedura eran síntomas bastante tranquilos. Yo no he hecho en este estudio una valoración de los Patient Reported Outcomes, PRO, o el Venous Clinical Severity Score, o lo que sea, Aberdeen Varicose Vein Questionnaire. Sabemos que sería interesante, pero cuando vas a valorar los estudios de amigos de Egipto o otros, lo han hecho y hay también una mejoría de todo esto. Lo que pasa es que los síntomas van a mejorar y los pacientes van a tener una calidad de vida mejor. Cualquier cosa tú haces, seguramente la diferencia está en la recanalización, está en la recidiva, está en los costos, está en las complicaciones. Entonces, puedo decir que el catéter va a ser muy similar a los otros. Bien, muchas gracias. De nada. Gracias, Martín. Está también el doctor Juan Nigro en la audiencia. Ahí le acabo de dar audio, doctor.
tiene que activarlo él. A ver, mientras tanto, mientras lo activa, a ver. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahí está, Ya está, fantástico. perfecto. Buenas Muy tardes, bien. doctor. Hola, Atilio, te felicito Hola, por la Juan. presentación y un poco el genio con estas técnicas para hacer. Yo te hago solamente un comentario. Nosotros tenemos muy poquitos casos hechos con catéteres. Algunos lo hicimos con el sistema de Clarivane, con buenos resultados, donde por supuesto no utilizamos espuma. Lo hacíamos solamente, digamos, con líquido y el aparatito que rotaba y cortaba y rompía el endotelio. Comparto contigo efectivamente, y hace muchos años que hago escleroterapia ecoguiada, que las dificultades con aquellas venas superiores a 6, 7 milímetros, digamos, que tenemos, nos obliga muchas veces a hacer sesiones con FOAN en forma de tipo secuencial. Nosotros con catéter hicimos 2 casos solamente, lo hicimos sí con tumescencia, pero no con irrigación. Lo que hacemos habitualmente, lo mismo lo hacemos con radiofrecuencia, porque en las venas grandes utilizamos, de diámetro, ¿no es cierto? Utilizamos termoablaciones. Lo que hacemos, elevamos el miembro a 60 grados, luego lo dejamos en 45 grados, ¿no es cierto? Hecho el Serlinger primero y luego hacemos la tumescencia. Pero me parece, digamos, muy eficaz, digamos, este método y realmente muy sencillo, y particularmente en los países como los nuestros latinoamericanos, que nos empobrecemos cada vez más, puede verdaderamente ser una buena salida para resolver el problema a estos pacientes. Te agradezco la presentación de Figan, que para mí es en lo personal mi imagen realmente como flebólogo mundial, ¿no? Así que te felicito nuevamente, Atilio. Gracias, Juan. Bueno, se puede decir una cosita. Lo que me gustaba es que cuando todo el mundo va a hablar muy bien, porque es así, de pegado, de láser, de radiofrecuencia, estaba utilizando la tumescencia, estaba utilizando, decimos, la flebectomía en la mayoría de los casos. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué la espuma pobrita no puede tener las mismas cosas? Hay una lucha, luchamos con las mismas armas. Utilizamos espuma, pero utilizamos tumescencia, utilizamos flebectomía. Ahora vamos a la guerra y vamos a ver quién va a ganar. Y ahora la guerra la ganamos todos juntos porque tenemos los mismos resultados. Muy bien. Bueno, el doctor Roberto Venecia está levantando la mano, así que le voy a dar audio, doctor Venecia. A ver. Demora un ratito a veces esto. Ahí tiene habilitado para hablar, doctor Venecia. No se puede conectar. Hola, ¿ahora Ahí se está. escucha? Perfecto. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Lo felicito, doctor Cabezzi. Ya lo habíamos escuchado acá cuando estuvo en uno de los cursos que dio el doctor Pietravallo en la Universidad de Salvador. Yo, en lo personal, hace bastantes años ya que realizo la escleroterapia por punción en el tratamiento de la insuficiencia de los ejes largos, afenas, y mis preguntas son fundamentalmente técnicas. Primero, usted dijo que realiza muchas veces, como nos pasa acá también, porque nuestros pacientes también son exigentes y quieren que les solucionemos casi todo en un solo procedimiento, utiliza la combinación de técnicas, ya sea la escleroterapia y la microcirugía. ¿Qué hace primero, la escleroterapia o la microcirugía? Y por otro lado, ¿hace toda la técnica de microcirugía solo con anestesia local o la potencia con algún tipo de sedación o algún otro procedimiento? Okay. Y por otro lado, otra pregunta que quiero hacerle es cuando hace las punciones para la tumescencia. Usted dijo que hace entre 3 y 4 punciones a lo largo del muslo. ¿La hace en forma ascendente desde la pierna hacia la ingle? Gracias. Esas son mis preguntas. Ok. La primera pregunta, bueno, la flebectomía sí, la hago básicamente, si estoy solo, la hago luego de haber esclerosado la safena por medio del catéter. Entonces, escleroso la safena y cuando he acabado voy a dedicarme a las varices. Así que la espuma ha
decimos, he entrado en caso en varices y tú vas a sacar varices, porque mejor que la espuma no va a subir dentro de venas abiertas por medio de la flebectomía. Bueno, lo que pasa es que la hago luego de haber tratado la vena. Cuando tengo ayudante, el ayudante hace la flebectomía casi cuando yo hago el catéter, casi contemporáneamente, pero en general la flebectomía inmediatamente después del catéter. La sedación no, porque es una procedura que se hace toda en anestesia local, y la safena, que es la punción bajo la anestesia local, la tumescencia, y la flebectomía utilizamos una grande cantidad de anestesia local, mepivacaína 0.1, que es una concentración muy bajita que te permite de utilizar 300 mililitros en caso, 200 mililitros para cubrir toda la pierna, decimos, todo donde están varices. La tumescencia la hago de forma centrípeta, para que voy cerrando progresivamente toda la vena hasta el callado, para que vacío la sangre de donde empiezo, de donde creo la ligadura mecánica, como le hemos llamado, hasta el callado. Así que básicamente la vena está completamente o casi completamente vacía de sangre. Muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, gracias, doctor Venecia. Coordinando las preguntas de la audiencia está el doctor Bauzá Moreno. Hernán, ¿algún comentario o alguna pregunta? Sí, gracias, Fanny. Muchas gracias, doctor Cabezzi. Muy linda su presentación también. Voy a pasarle algunas preguntas que hicieron los participantes. Bueno, hay una pregunta acá del doctor Cohen. Él está preguntando a su criterio si este procedimiento es superior o no al procedimiento por MoCA. Yo no utilizo MoCA, no es fácil para mí decir mi experiencia. Bueno, valorando la literatura, creo que los resultados son similares, porque MoCA, láser, radiofrecuencia alcanzan al 90-95% probablemente a 3 años, eso es lo que sabemos. Pero me pido, ¿es tan importante alcanzar al 96 y no al 94 para gastar $400 más? Es una pregunta muy tonta, pero entre 93 y 96 no creo que es importante. Creo que es importante el paciente. Entonces el paciente al final no va a cambiar mucho si es el 92 o el 96, por ejemplo. Y sobre todo la calidad de vida. Y luego lo que va a pasar en el sistema sanitario y todo eso. Bueno. Acá tengo otra pregunta del doctor Juan José Vera Gómez. Él es de Perú y está preguntando acerca de las características del catéter que usted utiliza. Algunos otros han preguntado también por el chat. ¿Podría describirnos un poquito las características del catéter en cuanto al grosor, si es multifenestrado, si tiene un solo orificio, etcétera? Sí. Entonces, es un catéter que está, bueno, eso es lo que utilizamos, está en este kit preparado por un laboratorio italiano, pero es un catéter que en general sería ideal cuando tiene una punta, se dice punta creo, cerrada, y tiene orificios cerca de la punta, uno, decimos, por un lado, uno por otro lado. Tiene 2 orificios, casi al mismo nivel, ligeramente diferenciados como nivel, pero muy cercanos a la punta. 2 orificios, la punta está cerrada, flechada en portugués. Entonces es un catéter de 4 French, que es, la longitud me parece que es de 80 centímetros para tratar simplemente toda la pierna en caso, porque hay casos cuando yo introduzco el catéter a nivel, por ejemplo, de la pantorrilla, cuando el reflujo llega, por ejemplo, a la parte distal de la pierna. Son casos raros porque la mayoría va a nivel de la rodilla o sobre de la rodilla, lo que sea, pero en un caso lo puedes canalizar también con este catéter. Bien, gracias. Pido disculpas, el doctor Juan José Vera Gómez es del Paraguay.
El doctor José Salas, que es del Ecuador, está preguntando si tiene experiencia con este procedimiento en la vena safena externa. Sí, naturalmente, como he mostrado unas diapositivas, el estudio que yo he mostrado era sobre safena interna para reducir vallas, para no tener factores confundientes. Pero en general utilizamos por safena externa, por safena anterior, por safena interna. También por recidivas, cuando podemos canulizar la clásica recidiva con una red varicosa a la ingle, que con la punción ecográfica, ecoguiada, con aguja, es un poco, no complejo, se hace, mas los resultados son lo que son. Cuando tú puedes poner el catéter, por ejemplo, en una recidiva de una safena anterior por 10 centímetros, lo que sea, 15 centímetros, la espuma va a rellenar perfectamente la red varicosa previamente reducida de tamaño con la espuma. Y también Curo Sparsi y otros colegas la utilizan, catéter, tumescencia, espuma, por malformación venosa. Eso es muy importante. La malformación venosa es una esponja, es una red varicosa, es muy compleja. Ahí necesitamos muchas sesiones de espuma. Con este método, con tumescencia, vaciando la vena antes de poner la espuma, conseguimos resultados mejores. Con la safena externa, sí, de nuevo, idealmente ponemos la punta del catéter a 5 centímetros del callado, o si necesario en la Giacomini, cuando tiene un reflujo, por ejemplo, por la pelvis o lo que sea, y subiendo ponemos la espuma. Resultados, decimos, similares. Bien. Bueno, muchas gracias. El doctor Alejandro Padilla de Bariloche hizo una serie de preguntas, algunas ya las ha contestado. ¿Usted utiliza siempre tetradesil sulfato? ¿No usa polidocanol? Bueno, en general utilizo el tetradesil sulfato de sodio, que es un poco más potente, antes que nada, y tiene burbujas un poco menores, decimos. El polidocanol tiene el vantaje que la duración de la espuma es un poco mayor, eso sí. Cada uno puede utilizar lo que quiere. Personalmente, pues que trato safenas a menudo bastante mayor como tamaño, prefiero utilizar el tetradesil sulfato de sodio. Bien, perfecto. Se puede utilizar el polidocanol, naturalmente. Bien, bien, bien. Y acerca del tratamiento con la safena externa, también pregunta el doctor Padilla, ¿qué hace en el caso de que tenga alguna desembocadura de una gemelar sobre la safena externa? Digamos, trata de retirar un poco más el catéter, no compromete la desembocadura. Cuéntenos un poquito eso. Sí, bueno, yo digo que la espuma es inteligente, porque cuando tiene un callado con una vena profunda, por ejemplo, la gemelar o la vena femoral o lo que sea, la espuma se para exactamente donde llega la vena profunda. ¿Por qué? Porque el flujo de la vena profunda es tan grande que va a limpiar y la sangre molesta la espuma, así que la espuma no puede subir dentro de la vena profunda en la casi totalidad de los casos. Y eso ocurre también en la vena safena externa con la vena gemelar. Pongo la punta de nuevo unos 5 centímetros por abajo del callado entre la safena externa y la vena gemelar, porque no me gusta bloquear el drenaje de la vena gemelar poniendo la punta a nivel de la poplitea, en este caso, porque sería, creo, una tontería obstruir un flujo profundo. Perfecto. Tengo una preguntita más. El doctor Oscar Ramírez pregunta si hace durante el procedimiento además algún tipo alguna posición extra con la pierna del paciente, por ejemplo, Trendelenburg. Sí, todo el procedimiento se hace en un Trendelenburg bastante fuerte, decimos, porque hacemos también la flebectomía. Cuando tú haces la flebectomía, de nuevo, idealmente tienes que minimizar el sangrado, hematomas, lo que sea, por una parte. Y eso con el Trendelenburg se va a reducir muchísimo este problema, a través también de la anestesia con tumescencia, sobre todo los lugares de la flebectomía.
Por otro canto, el Trendelenburg un poquito va a reducir el tamaño de la safena antes de la tumescencia y luego de la tumescencia permanece bastante reducido. Yo he controlado muchas veces esta safena luego de la tumescencia y luego de la espuma. En general, por un mínimo de 15 minutos no va a cambiar nada si el paciente no se mueve, no habla mucho, no ríe, no canta, no baila, porque para mí es muy importante que el paciente permanece acostado, inmóvil, sin hablar por los primeros 2-3 minutos y luego puede hablar naturalmente, pero mejor que no se mueve por unos 10-15 minutos. Muy bien, gracias. Creo que queda una preguntita más, Fanny. Bueno, estamos bien de tiempo. Bien, el doctor Pablo Roca está preguntando si en el caso de ser necesario, luego de la escleroterapia, si ha requerido hacer algún tipo de punción, si se ha formado tromboflebitis, como para extraer coágulo. Bueno, pues que la espuma la ponemos solamente en la safena interna o externa o anterior, esa es una vena muy profunda. Bueno, profunda, lo que digo es de 1,5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros bajo de la piel. En este caso, hay muy pocos pacientes que desarrollan una, decimos, flebitis superficial. Muy pocos casos, como he mostrado. Y en este caso, mejor no hacer nada de punción porque es una vena profunda y no vamos a sacar casi nada en safena. Yo no utilizo la espuma en tributaria, la tributaria, ellas sí que tienen coágulos y cuando en caso voy a hacer la punción para drenar, decimos, este coágulos. Pero yo no hago espuma en tributarias cuando hago este procedimiento. Cuando hago solo espuma, sin flebectomías en casos particulares, eso sí, voy a tener en caso coágulos y luego de unos 15-20 días, en caso voy a hacer el drenaje por medio de una aguja 18G. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Cabezzi. Por el momento ya no hay más preguntas del público. Muchas gracias. De nada. Fanny. Bueno. Fanny ahí me dice que está conectado, que se pudo conectar Rubén Beletaz. Bueno, no sé si ahí lo habilitamos. habilitamos. Lo habilitamos para que nos haga algún comentario. Para que por lo menos lo salude al doctor Cabezzi, porque no creo que haya podido escuchar, pero bueno, que nos dé su comentario. Buenas tardes, Rubén. ¿Nos escuchás? ¿Podés hablar? ¿Ya tiene habilitado el micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Perdón por los problemas técnicos. Quiero agregar un comentario nada más. Bien. Una visión de realizar mucho láser endovenoso, mucha ablación térmica. Otra manera de ver las cosas. Creemos que estamos en una nueva era que se llama el MEVA, que significa era moderna de los procedimientos endovenosos, y las dos grupos serían las TT, térmicas tumescentes, y las NTNT, entre las cuales la que destacamos son las esclerosis con espumas optimizadas. O sea, todos partimos desde que la escleroterapia con líquido, cuando empezamos, que tenía un poder, una eficacia de un 63% al año. Después aparecieron los FOAN con un 72% a los 2 años de eficacia, y después aparecen las espumas que van mejorando, se van optimizando, como el PEM, la escleroterapia con catéter interno más anestesia tumescente, con la presentación que escuchamos recién, y también ahí realizar radiofrecuencia o láser y después ecocleroterapia. Esas técnicas NT ya están alcanzando el porcentaje de efectividad del láser y la ablación térmica en un 95%. Como decía el doctor Cabezzi, coincidimos que en nuestro servicio, solamente un día, un 15%, seguimos haciendo procedimientos TT, térmicos tumescentes, que serían los grandes vasos, las partes proximales de la safena,
Pero todos los otros procedimientos, la safena mayor por debajo de la rodilla, la safena menor distal, las colaterales, las varices epifaciales, y las que estamos haciendo con procedimientos no térmicos, no tumescentes, que tienen una serie de características. La recuperación es más rápida, tiene lesiones térmicas, la aceptación es excelente, no necesita generalmente de tratamientos complementarios. Y como corolario, sabemos que las técnicas TT tienen aproximadamente 15 años de evolución. Creo que es el momento de aceptar nuevas tecnologías. No repitamos el escepticismo como ocurrió con las ablaciones térmicas. Las técnicas NT están reemplazando en la actualidad al EPTA en un 90% de los casos. Nada más, gracias por dejar presentar mi pensamiento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Bueno, un poco la idea de comenzar este ciclo de conferencias virtuales con todos los métodos no térmicos fue en esa línea. Creo que Fanny, yo tengo una última pregunta para Cabezzi. Sí. Atilio, creo que la semana pasada yo escuché una conferencia tuya referente a diagnóstico, a ecodoppler puntualmente, y la verdad que el ecodoppler en venoso es bastante apasionante en cuanto a la fisiología, la fisiopatología y la hemodinámica. Pero también recuerdo que terminaste esa conferencia diciendo que si bien es muy apasionante y que conocemos mucho, pero que nos falta mucho por conocer, los tratamientos que hacemos es o quemar, o esclerosar, o sacar. Entonces la pregunta puntual iba a ¿por qué crees que aquellos tratamientos que buscan mejorar puntualmente la hemodinamia no han sabido encontrar el lugar frente a los tratamientos más invasivos como son los térmicos, no térmicos, esclerosis y demás? Es una pregunta muy mala para mí, muy mala. Difícil. ¿Por qué? Si miramos a los anglosajones, sabemos que, por ejemplo, en los Estados Unidos se hace lo que paga más. Si tú tomas $50 para hacer una flebectomía mirada, dejando la safena, estudiando toda la reentrada, el punto de fuga, bueno, tú piensas, bueno, lo puedo hacer. Luego llega la radiofrecuencia y tomas $1.500. ¿50 o 1.500? ¿Qué haces por el mismo paciente? Eso es el Estados Unidos. Algo similar con el sistema privado o público. Algo similar pasa probablemente en Italia, no sé, en España, no sé, en Argentina. Entonces, hablamos de evidence-based medicine o reimbursement-based medicine. Esa es la cuestión que va a arruinar la medicina. Tenemos que hacer la cosa justa, no la cosa que da más dinero o da más gloria o da más, no sé cómo decir, potencia de conocimiento. La cosa justa. Si la cosa justa costa $50 o gana $50, es un problema probablemente. Es un problema. Bueno, la pregunta iba fundamentalmente a que es muy difícil abstraerse del tema económico, pero si uno pudiera hacer el ejercicio de dejar la economía de lado, los procedimientos que buscan una cura hemodinámica son igualmente efectivos que todo lo otro que poseemos. Bueno, responder no es tan fácil. Decimos esto. Los procedimientos hemodinámicos, Chiva o simplemente una flebectomía mirada dejando el eje safénico, tiene su sentido, sobre todo cuando la safena tiene una válvula terminal competente. Ya está aclarado por Zamboni y otros que cuando tú sacas simplemente tributarias y vas a poner una ligadura a ras de la safena, es el primer tiempo de la Chiva 2, vas a tener resultados extremadamente interesantes, por ejemplo, a 3 años o 5 años, porque la válvula terminal es competente. Y eso va a hacer un resultado que tiene buena duración. Cuando la válvula terminal es incompetente y el tamaño es de 7, 8, 9, 10 milímetros, probablemente la flebectomía
necesita algo más, que es el segundo tiempo de la chiva 2, o que es lo que sea entre 1 año o 2 años luego de la procedura. De nuevo, en Italia, no solamente en Italia, decir a una paciente, yo te hago una flebectomía o te hago una esclerosis distal, pero casi seguramente en 1 año te hago otra procedura, bueno, no es tanto interesante bajo el punto de vista económico, ergonómico, moral. Entonces, la procedura hemodinámica es interesante, pero creo que tiene que ser muy guiada. No porque tenemos que cocinar toda la safena, no, eso no. Simplemente que necesita una estrategia. Y esa estrategia en este mundo no es tanto interesante. Aún sería muy interesante la estrategia hemodinámica. Bueno, muchas gracias, Atilio. De nada. Bueno, Seguimos, Fanny. sí, bueno, le hemos sacado jugo a Atilio, así decimos acá nosotros, con todas las preguntas que le estuvimos haciendo. Bueno, voy a pasar a invitar al doctor Ríos de Córdoba, que lo voy a ascender a panelista. Para hacerlo más interactivo, lo que normalmente estamos haciendo, Atilio, es al final de las presentaciones, presentamos casos clínicos y los invitamos a los demás colegas de la audiencia a que lo hagan, y discutimos a ver cómo hubiéramos resuelto el caso los distintos especialistas presentes. Así que, Jorge, ya te estoy viendo como panelista, si quieres habilitar tu micrófono y la imagen también. Voy a compartir mi pantalla para presentar espérenme. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al comité por permitirnos a los médicos del interior poder presentar algunos casos de nuestra experiencia propia. ¿Cómo se pasa a la siguiente? Yo te paso, que lo tengo habilitado acá. Bueno, este caso es una paciente de 59 años de La Rioja. Yo soy de Río Cuarto, de provincia de Córdoba, que de sus antecedentes familiares tenía insuficiencia venosa, 4 embarazos, con un sobrepeso, con un índice de masa corporal de 31, a predominio de bien tipo manzana, la obesidad que tenía, no tenía antecedentes quirúrgicos y niega ningún tipo de alergia. La próxima. Bueno, presentaba, el motivo de consulta era una úlcera en pierna izquierda de 18 meses de evolución, con aumento de tamaño que en los últimos 20 días aumentó su intensidad de dolor con edema y ya en los últimos días presentaba permanente dolor, que no dormía de noche, que es lo que lo motiva a consultar. Al examen físico, estaba en una clasificación CR6, varices visibles en el trayectorio de la vena safena y en el muslo anterior y en la región anterior de pierna. Tenía secreciones muy malolientes, pulsos periféricos todos presentes, en ningún soplo negativo, y tenía un índice de tobillo-brazo 1,07. Se le indicó el motivo de la consulta analgesia, antibiótico y vendaje, y se le solicitó un ecodoppler. En el ecodoppler encontramos un callado de 26 milímetros y a nivel del muslo, a 15 centímetros por debajo de la arcada, una safena de 10 milímetros. Esa safena recorría todo el miembro inferior hasta la región premaleolar. Y, como había dicho anteriormente, presentaba una tributaria en la región anterior de pierna que se dirigía hacia el dorso del pie con reflujo. Acá en esta imagen podemos ver el reflujo antemaniobra de Valsalva, el aneurisma que tiene sobre la unión safeno-femoral y el reflujo, la alta velocidad de reflujo que tiene con Valsalva y continúa en forma permanente. ¿La próxima? Bueno, ahora la pregunta que vamos a hacer a toda la audiencia
es, el doctor Ríos está entonces contándonos un caso clínico de una paciente que vemos que tiene 2 úlceras de bastante mal aspecto, abiertas. En este paciente, ¿quién propondría realizar un procedimiento de ablación endovascular en este momento que la úlcera está activa? ¿Sí? Bien. ¿Están votando? Bueno, vemos que 58% de los flebólogos hoy presentes harían el tratamiento con la úlcera activa y un 42% no. Intentarían, no sé si como primer tratamiento ya definitivo, un tratamiento más conservador, ¿sí? O un tratamiento quirúrgico, pero no endovascular. La segunda pregunta al respecto es, al momento de tratar esta vena safena magna, que vemos que está insuficiente y muy dilatada, ¿qué método elegiría para tratarla? Si una esclerosis secoiada con catéter y tumescencia, como nos acaba de exponer el doctor Cabesi, una esclerosis por punción, tratamiento con cianocrilato, ablación láser o por radiofrecuencia, ablación mecanoquímica o cirugía convencional. Los invito a los panelistas a que nos den qué hubieran hecho, mientras esperamos que todos participen. Atilio, ¿cómo lo hubieras tratado? Bueno, personalmente he tenido estos casos Sí. de callado tan grande. Sí. Bueno, hasta hace 2-3 años, crosectomía stripping. Ahora, de verdad, en casos rarísimos hago crosectomía stripping. Muy, muy raro. Entonces, puedo intentar esclerosis Jagger con catéter de tumescencia, pero con un ganchito voy a tomar la vena safena a 15-20 centímetros del callado, para que el catéter tiene que cerrar solo esta parte, para mejorar el resultado a largo plazo. Y es seguramente cuando no tengo que cerrar toda la safena de 60 centímetros, el resultado final es mejor. Bien. Bueno, de nuestra audiencia vemos que hay de todo un poco. Un 30% se aventuran en hacerle la esclerosis guiada con catéter y tumescencia. Sí. O sea que han escuchado la charla y están entusiasmados. Pero sí, también muchos harían un método térmico, ¿no? Láser o radiofrecuencia, 30% láser. ¿Puedo decir Sí. una cosita? Sí. Ese es un típico caso cuando yo hago un montón de tumescencia al callado. Aquí es necesario, porque es muy grande. Bien. No sé si Mariana, Carolina hubieran hecho al cual de estas terapéuticas hubiesen elegido. Roxy. Yo, así como decía el doctor Cabesi, haría mucha tumescencia y haría láser o radiofrecuencia. Un método térmico en el tratamiento de la vena safena. Pero con hincapié en el tema de la tumescencia. Y quizás algo combinado, en muslo térmico y infrapatelar, sí, algo más de espuma. Bien. Claro, esa sería la tercera parte de la pregunta, a resolver es qué haríamos infrapatelarmente, o sea, qué tratamientos combinarían, si es que combinarían algún tratamiento no térmico, infrapatelar, y cuál sería en ese caso. ¿Sí? Si una esclerosis, un tratamiento con cianocrilato, una ablación mecanoquímica o ninguno. ¿Sí? Es un paciente que tiene un C6, ¿no? Úlceras activas. Bien. Bueno, acá sí hay una amplia mayoría que haría esclerosis. 90%, o sea, casi todos. Muy poquitos harían un tratamiento con cianocrilato, una ablación mecanoquímica, y algunos no harían un tratamiento infrapatelar.
Bueno, muy bien. Doctor Ríos, ¿nos quiere contar cómo finalizó el caso? Bueno, yo soy cardiocirujano y a la paciente le propuse hacer una cruzectomía con safenectomía por debajo de la rodilla, la cual la paciente se negó a la misma. Y por situaciones económicas que ella comentaba que no podía estar mucho tiempo o viajar de La Rioja a Río Cuarto, en ese mismo acto quirúrgico le hice el ecodoppler, le hice una esclerosis ecoguiada con punción única a la altura suprapatelar, con polidocanol al 2% con el método Tesari. A la semana siguiente la cité, había cambiado totalmente su sintomatología, ya no tenía más dolor, el aspecto de la úlcera estaba un poco mejor, y le volví a hacer una segunda sesión por debajo de la rodilla con polidocanol al 1% en vía retrógrada, elevándole la pierna en posición Trendelenburg, y bueno, y eso fue todo el tratamiento que le hice. Acá están las imágenes. Esta imagen, si ustedes vieron anteriormente, comenzó el 22 de junio. Esta imagen fue el 26, el 14 de julio, y esta el 4 de octubre, cuando viene a control, ya con úlcera curada. Le pedí eco de control en marzo de este año, y por la pandemia no vino más. Me llamó el mes pasado y me dice que se encuentra en óptimas condiciones, que está haciendo actividad física que le había recomendado para que baje el peso. Ese es todo el caso. O sea que en 3 meses, 4 meses, el doctor se logró el cierre de la úlcera. Logró ¿no? el cierre 100% de la úlcera, sí. Y lleva dos años asintomática total. Bueno, muy bueno. ¿Algún comentario para hacerle al doctor Ríos? La verdad que uno ve las imágenes y de cómo estaba, parece mentira que pudo haber cerrado en esos tiempos, pero sí. Bueno. Un poco... Hay una mano levantada de la doctora Lawson, Fanny. Bueno, le damos la palabra. Espérenme que dejo de compartir mi pantalla. Hola Victoria, ¿querés hacer algún comentario o alguna pregunta? Doctor, quería preguntarle, al principio cuando el paciente fue a la consulta, ¿la úlcera estaba infectada? Sí. Bien, sí. ¿Y al cuánto tiempo le hizo el procedimiento? No, le di antibiótico y a los 5 días volvió para hacerse el ecodoppler, que en ese mismo momento le propuse de hacerle un poco más de antibiótico y hacerle cirugía. Y ya se negó por cuestiones económicas, porque no era de Rioja, por la distancia que había, el cuidado para quién le iba a cuidar. Entonces, bueno, en ese mismo momento le propuse hacerle la esclerosis ecoguiada con punción, y aceptó, así que en ese mismo momento se lo hice. Bien, perfecto. Y a la semana siguiente le hice a nivel infrapatelar, en vía retrógrada. Bien. ¿Y el seguimiento de esos pacientes, Doc, habitualmente cómo lo hace? ¿Ecodoppler al cuánto tiempo le pide? A la semana. Bien. Leo la semana y el mes. Nada más que esta paciente es difícil manejar por su situación económica y rebelde para todo. Entonces, bueno, tengo muchas imágenes, entonces no puedo hacer un buen seguimiento de ecografía. Es más el seguimiento clínico, de lo cual ella me refiere que hoy se encuentra sintomática total, y el hincapié que le hago en que baje de peso no solo por sus piernas, sino por su diabetes, su hipertensión más adelante. Perfecto, gracias doctor. No, por favor, gracias a vos. Bueno, gracias doctor Ríos, y a todos los invitamos a que nos manden sus casos clínicos a nuestro mail, así en este espacio también debatimos entre todos algunos casos que pueden ser controversiales o algún caso que tengamos que resolver y queramos la opinión de nuestros colegas. Bueno, creo que estamos en tiempo, estamos pasados un poquito,
Si no hay más comentarios, creo que hasta aquí llegamos. Agradecerle infinitamente, doctor Cabezzi, por su generosidad de compartir su conocimiento y además de ser tan cálido. Hemos pasado una tarde muy provechosa. Muchas gracias a vosotros por esta posibilidad de compartir y bueno, de verdad muy interesante compartir también preguntas, respuestas y casos clínicos, todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Cabezzi. Bien. Gracias a vosotros. Nos encontramos en 2 semanas, probablemente un jueves será, para abordar ya algo de tratamientos térmicos después de estas 3 jornadas que fueron sobre métodos no térmicos. Les recuerdo que si quieren volver a ver este webinar va a estar en el canal de YouTube, ya les mandaremos el acceso por mail. Y cualquier duda, cualquier pregunta, nuestro mail siempre está abierto para seguir en contacto. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.